Las lecturas para la predicación de hoy son Romanos 1, versículos 16 y 17, Hebreos 11, versículos del 1 al 6, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Ahora vamos a pedir por la predicación en oración. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por traernos con bien en el día de hoy. Gracias por todas por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros en esta semana. Y ahora pedimos por la predicación de esta mañana, que tú bendigas a Miguel Ángel, que todo lo que él diga sea para gloria tuya, Señor, y también que podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy, Señor. Te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanza y vamos a hablar, no sé si alguien ha supuesto a través de la lectura bíblica que hemos hecho de cuál es el tema del que vamos a hablar, pero me parece que es bastante evidente, porque en Romanos capítulo 1, 16 al 17, hay un versículo muy famoso en el mundo evangélico, que es: el justo vivirá por la fe. Ese fue el gran descubrimiento de Lutero, del cual estamos celebrando el 500 aniversario. La salvación no es por las obras, sino por la fe, por la gracia. El segundo pasaje de Hebreos, capítulo 11, define lo que es la fe y comienza a enumerar lo que se han llamado los héroes de la fe. Y el Evangelio de Lucas, que es de lo que queremos hablar hoy, comenzando el tema de la fe, que es un tema muy interesante y estaremos varios domingos compartiendo sobre este tema. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y en esas respuestas que a veces da Jesús, que son como que parece que le preguntan una cosa y él responde otra, que no tiene nada que ver, ellos estaban haciendo casi como una oración: Señor, aumentanos la fe. Él bien podría haber dicho: vale, venga, pues os la voy a aumentar, venga, poneros aquí que voy a orar por vosotros, voy a pedir para que la fe aumente en vosotros. Sin embargo, él da una respuesta que parece que no tiene que ver con lo que está hablando. Dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: muévete, y el monte se movería. Entonces, el asunto como que el tamaño, hay quien tiene más fe, quien tiene menos fe, la fe se puede aumentar, no se puede aumentar. Y Jesús dice: lo único que se necesita es un grano de mostaza, que era la semilla más pequeña de entre los diferentes tipos de pequeños arbustos. Un pequeño arbusto, el árbol de la mostaza era un pequeño arbusto y tenía la semilla más pequeña. Quiere decir Jesús, si el problema no es el tamaño, si el problema es lo que tú haces con esas semillas de la fe. Si no sembramos la semilla de la fe, nunca dará fruto. Entonces el problema no es el tamaño, es sembrar la fe. Pero queremos hoy aprender un poquito de la fe. Yo estaba recordando una de las maneras que a veces podemos aprender cosas, qué es lo que la Biblia dice con respecto a algún tema. La verdad es que es un método muy sencillo, que yo animo, si no lo habéis hecho alguna vez, que lo hagáis alguna vez. Ahora con la informática es más fácil todavía. Y consiste simplemente en que tú busques a través de un programa de este ordenador que hay o en la misma página web, tú pongas, por ejemplo, la palabra fe, y ahora te aparecen todos los versículos de la Biblia donde aparece la palabra fe. Y yo quería simplemente rápidamente, a modo de introducción, decir algunas cosas que son cuando menos curiosas. Por ejemplo, si tú haces eso, vas a descubrir que en todos los profetas, los grandes y los menores, solamente hay 2 versículos. Imaginaros, todo lo que son los profetas, solamente hay 2 versículos en los que se menciona la palabra fe. 2 nada más. Y solamente aparece en Isaías y en el profeta Habacuc. El profeta Habacuc es lo que acabamos de leer, que dijo Pablo. Cuando Pablo dijo: el justo vivirá por la fe, eso está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El otro versículo aparece en Isaías, capítulo 57, y ya está. Y ya no aparece nada más la palabra fe en lo que son los profetas. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, evidentemente ahí sí aparece mucho más la palabra fe, pero también hay cosas que llaman la atención. Jesús llamó reiteradamente a los apóstoles hombres de poca fe. Por eso yo creo que también en cierto sentido los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Él no para de llamarnos que somos hombres de poca. Pues Señor, aumentanos. También
e incluso llegó a decir por vuestra poca fe. Es decir, no pasaron cosas que tenían que haber pasado por el problema de vuestra poca fe. Quiere decir que a veces en nuestras vidas puede no estar pasando cosas que deberían pasar por un problema, que no tenemos fe o que tenemos poca fe. Eso lo dice en Mateo capítulo 17, versículo 20. Me llama la atención que la Biblia registra en los evangelios que Jesús podía ver la fe en las personas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podía ver Jesús la fe en las personas? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero Jesús era consciente de quién sí tenía la fe y quién no la tenía. Entonces incluso hay una expresión que se repite en ocasiones que Jesús dice, tu fe te ha salvado. En la versión antigua, la palabra salvación se cambiaba por la palabra sanación. Por tu fe te ha sanado, has recibido una sanidad. De hecho, se lo decía a gente que a él había sanado. Entonces, por ejemplo, aquella mujer que se acercó para tocar el manto de Jesús, tu fe te ha salvado. Aquellos ciegos que se acercaron, tu fe te ha salvado. Es decir, todo aquel que se acerca a Jesús creyendo que Jesús le puede hacer un bien, Jesús se daba cuenta, antes de hacerle el bien. Entonces se podía ver la fe. Y me llama esto la atención porque esto es algo que también le pasa a Pablo. Hay un versículo en Hechos capítulo 14, versículo 9. Esto lo podemos leer luego en casa, por eso estoy mencionando los versículos y así vamos más deprisa. Dice que Pablo estaba viendo la fe en las personas. O sea, él se daba cuenta de la gente que también tenía fe. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo era? No lo sabemos. Pero la fe es algo que se puede ver, entonces. Es decir, quien tiene o quien no tiene fe, habrá alguna manera en la que se pueda percibir o que se pueda ver, ¿no? Cuando te vas... Bueno, una cosa llamativa de los evangelios es que en el evangelio de Juan nunca aparece la palabra fe. Misterio, ¿verdad? Pues no aparece la palabra fe en el evangelio de Juan. Y el libro del Nuevo Testamento donde más veces aparece la palabra fe no es otro que el libro de Romanos. O sea, si tuviéramos que decir, Romanos toca muchísimos temas, habla de muchísimas cosas. Romanos realmente es uno de los grandes libros del Nuevo Testamento. Y a nivel teológico, los grandes teólogos han querido comentar el libro de Romanos. Precisamente ese descubrimiento que Lutero hizo acerca de la salvación por la fe fue porque él estaba estudiando el libro de Romanos. Luego tenemos también, Calvino también comentó el libro de Romanos. Un teólogo moderno famoso, Karl Barth, que era evangélico, digamos que comenzó a hacerse famoso teológicamente hablando por el comentario que hizo al libro de Romanos. Entonces el libro de Romanos tiene comentarios, cientos, por no decir miles, y montones de libros escritos. Bueno, pues qué curioso que en ese libro estamos hablando de que aparece más de 38 veces la palabra fe, ¿vale? La palabra fe en los textos originales, en hebreo, se traduce por la palabra emuná. Y la palabra fe en griego, que es como se escribió en el Nuevo Testamento, es la palabra piscis. Entonces, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Para el hebreo la fe tiene que ver con una manera de pensar, y para el griego la fe, porque estamos hablando de una palabra griega, que no se inventaron los cristianos, esa palabra ya existía en el mundo griego, pues tiene otra manera de pensar. La fe en el mundo hebreo tiene que ver mucho con la vivencia personal, mientras que en el mundo griego la fe tiene que ver con un sistema ordenado de ideas que yo creo o que yo pienso o a las cuales yo me someto. Por eso se habla la fe como doctrina. Cuando se habla de creer la fe, o cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Ahí se está refiriendo más en un sentido doctrinal, o sea, como un cúmulo de doctrinas o enseñanzas que uno necesita creer y que necesita defender, ¿vale? Bueno, hoy iniciamos la introducción a este tema, del tema de la fe, así que hoy va a ser un poco a modo de introducción, pero yo quiero comentar algunas cosas, la verdad que son bastante interesantes, ¿no? Comenzar diciendo que la enseñanza de la fe y su difusión en todas las partes del mundo no es ni más ni menos que la expresión de la voluntad divina. Y esa debería de ser la finalidad de todo hombre. Es decir, cuando hablamos, y el Evangelio será predicado en todo el mundo.
y entonces, esto lo dijo Jesús, y entonces vendrá el fin. En ese evangelio que será predicado, ¿qué es lo que estamos compartiendo? Estamos compartiendo una fe. Estamos compartiendo la fe en un Dios bueno que nos ha traído la buena noticia en Jesús. Dios se ha encarnado en Jesús, Dios se ha hecho hombre en Jesús para darnos a nosotros la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tenemos una salvación y una vida eterna esperándonos en el Padre. Amén. Bueno, por otro lado, si pensamos en la raíz de todo el sufrimiento humano, nos vamos a dar cuenta que al final de los finales no es más ni menos que la carencia de la fe. Daros cuenta de que la fe trae la vida eterna y la falta de fe o la no fe, la carencia de fe, ¿qué es lo que trae? La muerte eterna. Eso lo podemos trasladar también a nuestra vida diaria. La fe nos va a traer las bendiciones del Señor y el no tener fe pues nos va a hacer que no recibamos cosas buenas que Dios nos tiene preparadas. Es evidente que la Iglesia está teniendo fe porque en breve podremos abrir un local que se ha estado esperando por mucho tiempo y que gracias a la providencia divina pues vamos a poder disponer del mismo. Pues eso es un fruto o un resultado de la fe, de la oración, de la persistencia que ahora vamos a ver. De hecho, hay una manera de definir la fe que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la oración. Vamos a decir que esto es como una ecuación matemática, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe es igual a la oración más estar contento con lo que tenemos. ¿Qué es fe? Fe es la oración, pero sumándole que estemos contentos con lo que tenemos. Eso vamos a ir hablando ahora. ¿Por qué? Porque la fe que nos lleva a orar al hombre realmente no está completa. Entonces, si recordamos en el capítulo 11 del libro que hemos leído, todos estos personajes que aparecen, y ahí aparecen toda una serie de personajes, como por ejemplo, ¿alguien se acuerda? Hemos dicho Enoc, hemos dicho Abel, después aparece Abraham, después aparece Moisés. Una característica de todos estos hombres es que todos oraron y todos tuvieron que ejercer la fe. De hecho, a Abraham se le llama el padre de la fe. Y Abraham tuvo que ejercer una fe grande. Imaginaros, desde el principio, cuando Dios le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia, dice, y muy temprano de mañana se puso en marcha y se fue. Bueno, cuando nosotros pensamos de dónde vivía Abraham a dónde se tuvo que marchar, yo no sé el camino que tú te estás imaginando cuál era, pero si miras el mapa vas a descubrir una cosa cuando menos curiosa, dónde estaba viviendo Abraham y a dónde se tuvo que ir, dónde estaba la tierra prometida, dónde tenía que irse. Yo no sé si te has calculado la distancia, pero estamos hablando de más de 1000 kilómetros. Entonces, no es que cuando Abraham por fe salió de su tierra iba al pueblo de al lado, no, es que el camino que tuvo que recorrer fue bastante largo. Recordar que uno de los sitios donde Abraham estuvo fue en Egipto. Ahora tú imagínate de Egipto, imagínatelo por aquí, a de donde él salió, en Ur de los Caldeos, imagínate que eso estaba donde, en Mesopotamia, de Ur de los Caldeos hasta Egipto hay 1000 y pico de kilómetros. Pues todo eso lo recorrió por la fe de que Dios le iba a dar un lugar, una patria. La gran prueba de la fe en Abraham, todos sabemos que es cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó por la mañana temprano otra vez, el hombre era madrugador, y se fue a hacer lo que Dios le había pedido. A mí me gusta recordar que Abraham, desde que Dios le dice que vaya a sacrificar al hijo, se levanta por la mañana temprano, hasta que se ve haciendo el sacrificio, pasaron varios días, ¿eh? Es decir, esto no fue una cosa súbita de emocionalismo, que Dios le dijo y él emocionalmente dijo, venga, voy a hacerlo. No, él tuvo un caminito que recorrer con su hijo, que además el hijo le iba preguntando cosas por el camino, y ahí tuvo Abraham que ir diciendo que sí lo hago, que no lo hago, que no lo hago, que sí lo hago, y tuvo que vivir una cierta duda, me quiero imaginar, pero al final estuvo dispuesto. Así que la fe tiene que ver con la oración. Si la fe no nos lleva a orar, no estamos teniendo una fe completa. Entonces esto es algo que tenemos que aprender y que queremos compartir esta mañana. La fe nos tiene que llevar a la oración. De hecho, estamos aprendiendo este tema y vamos a aprender sobre este tema porque nos pasa un poco como a los discípulos. Nosotros vemos lo que Jesús hace
en los evangelios y nos brota decirle al Señor, como le dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Entonces, uno de los trabajos espirituales que nosotros como creyentes necesitamos hacer a diario y en nuestro caminar espiritual es precisamente fortalecer la fe. Es decir, que nuestra fe no sea una fe débil, que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe se vaya haciendo cada vez más fuerte. La fe se considera como la llave maestra para abrir cualquier puerta en la vida. Con la fe no solamente el hombre logra salvarse de todas las calamidades y desgracias, sino que también, como hemos dicho, la fe tiene que ver con la salvación de la vida entera, que es lo que nos espera en el Señor. La fe también es la base de todas las cosas en el mundo, y que por medio de ella se pueden lograr todas las bendiciones y todo lo bueno posible. En una ocasión le preguntaron a Jesús, una persona que necesitaba sanidad, y le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús fue, sí, quiero, sé sano. Quiere decirse que lo que está en el corazón de Dios, lo que está en el corazón de Jesús, es lo bueno hacia todos nosotros. Así que podemos, como hemos cantado antes, entrar por las puertas dándole gracias, agradeciendo al Señor, sabiendo que las cosas que Él nos tiene preparadas son cosas buenas. Hay una pregunta de la que parte toda la cuestión del tema de la fe, que cuando yo estaba escribiendo esto, me estaba acordando de un anuncio de la televisión, que a mí me hace mucha gracia y ahora voy a explicar por qué. Pero la pregunta es, cuando uno está pasando cosas en la vida, y antes estábamos comentando cosas que nos están pasando a cada uno, tenemos que hacer memoria en las últimas semanas qué cosas nos han pasado a cada uno, ¿no? Y hay una pregunta que el ser humano siempre se hace cuando le pasan cosas que no son agradables. Yo no sé en el caso de José Antonio si cuando estaba en la cama en el hospital él se hizo esta pregunta, porque todo el mundo nos hacemos esta pregunta cuando nos pasan cosas así. ¿Por qué yo? O también podemos decir, como el de anuncio de Mutua Madrileña, ¿por qué a mí? Estoy muchas gracias. ¿Por qué a mí me han subido el seguro? Y ahora empieza a decir, si yo no tengo porrazos, si yo no sé qué, si yo no le paso partes a la compañía, ¿por qué a mí? Entonces, ¿a ti te ha pasado eso alguna vez? Cuando estás viviendo cosas adversas y le dices al Señor, Señor, ¿por qué a mí? Si yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Y por qué a mí? Si yo te estoy sirviendo a ti. ¿Y por qué a mí? Entonces esta es la gran pregunta, no solamente de nosotros, sino que esta es la gran pregunta del ser humano, ¿no? Y a mí me hace gracia algo de decir, ¿por qué a mí si yo lo estoy haciendo bien? Porque una persona que lo está haciendo bien le pasan cosas malas. Esto, si os dais cuenta, nos confronta con el tema de la fe. ¿Por qué? El por qué yo. La fe realmente es la que puede responder a todas las preguntas que podemos tener en la vida. La fe también es la llave maestra que abre los dilemas de la vida, ¿no? Y quiero compartir algo que realmente es muy profundo y que normalmente la primera vez que lo escuchamos nos cuesta trabajo asimilarlo. Vivimos en una sociedad científica en la que todo tiene que ser demostrable. Aquí tenemos un experto en informática, donde todo es el sistema binario, o sí. Y cuando decimos este tipo de cosas, nos cuesta trabajo asimilarlas, pero yo quiero compartirlas porque realmente es algo profundo y nos puede ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Y tiene que ver con quién es Dios. Dios tiene, hemos cantado antes que es el Todopoderoso. Todopoderoso quiere decir que tiene todo el poder. Dios, fijaros qué curioso, Él en realidad, aunque nos pasen cosas que nosotros veamos, entre comillas, malas, realmente Dios, Él cuida de cada uno de nosotros de una forma exacta. Y esto nos lleva a un punto de la fe bastante complicado de asimilar. Y es decir, ¿quiere decir esto que si he tenido que pasar por la cama de un hospital era porque Dios quería que yo estuviera en ese momento en la cama del hospital? Toda nuestra vida está hecha a medida. Está hecha a medida, según nuestras necesidades. A esto lo llamamos, técnicamente le decimos la divina providencia,
O hay una expresión que a mí me gusta mucho usar, que es la supervisión individual. Dios supervisa la vida de cada persona de manera individual. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Entonces, Dios determina todas las condiciones exactas de nuestra vida. ¿Quién fue el que determinó que naciéramos de unos padres y no de otros? Pero la ciencia diría, ¿no? Es que estos padres pues tuvieron una relación sexual y como consecuencia pues ahí llegaste tú. Si nosotros, la fe, ahora empieza el tema de la fe. Si nosotros creemos que Dios es el Todopoderoso, que todo depende de Dios, Dios determinó quién fueron tus padres. Y cuando hablamos de los padres, hay gente que dice, mis padres fueron los mejores del mundo. Y hay otro que dice, vaya padre que me tocaron a mí. ¿Te das cuenta? Pero esos eran los padres que Dios determinó que tú tuvieras. Y dice el mandamiento, honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días te sean alargados sobre la tierra. O sea, si honras a tu padre y a tu madre, vas a ser bendecido en tu vida. Dios, el Creador, es el que decreta todo. Dice el Salmo 105 que Él es el Dios nuestro, el Señor nuestro Dios, y dice, sus juicios están en toda la tierra. Todo lo que pasa, pasa por las manos de Dios, está en las manos de Dios y Dios tiene la última palabra. Por eso dice Pablo, cuando habla del nombre de Jesús, dice, y ese nombre que Dios le ha dado a Jesús, ante ese nombre, dice, toda rodilla se doblará. Va a haber un momento en el tiempo que va a ser espectacular. Yo creo que es uno de los espectáculos más impresionantes que vamos a poder vivir toda la humanidad. El momento en el que millones de personas, los reyes, los grandes, los dictadores, los ricos, los multimillonarios, los que no quisieron saber de Dios, los pobres que maldecían a Dios porque eran pobres, todos no les va a quedar de otra que arrodillarse delante del Señor. Yo quiero que tú te imagines ese momento. Millones de personas, habéis visto, no digo que sea igual, pero parecido, habéis visto a los musulmanes en las mezquitas cuando están orando y de pronto hacen todo a la vez. Pues imaginar ese momento con millones de personas todos teniéndose que arrodillar delante de el Dios. Todos los juicios están en las manos de Dios. Dios nos supervisa todo. Eso vamos a decir a nivel general. En el asunto de la fe, también a nivel particular. Juan capítulo 17, versículo 3. Lo vamos a leer un momentito, porque tiene que ver con el tema que estamos hablando. Es la oración, se llama la oración sacerdotal de Jesús. Y Jesús está orando. En el versículo 1 dice que Jesús levanta los ojos al cielo y comienza a decir, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y ahora fijaros lo que dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podríamos decir, ¿para qué me ha creado a mi Dios? ¿Para qué me creó Dios a mí? Para que conozca a Dios, para que le conozca. Dios nos ha creado para que le conozcamos. Y el objetivo de nuestra vida es fortalecer la fe, porque va a determinar nuestra fe el conocimiento que podamos tener de Dios, que podamos llegar a tener una fe completa. En el comienzo de la fe es muy importante que tengamos en cuenta, y vuelvo a repetir, como he dicho anteriormente, acerca de la mentalidad occidental que tenemos hoy en día. Nosotros como cristianos tenemos que tener la fe completa de que no solamente existe un mundo físico, que estamos viendo, que lo podemos tocar, sino que existe también un mundo espiritual, que no vemos, pero que es igual de real, o yo me atrevería a decir, es más real incluso que el mundo físico. A mí me gusta decir algo que cambia bastante la perspectiva de lo que somos, ¿no? Si nos tenemos que definir, hay personas que dicen, yo soy un cuerpo con alma. ¿Parece bien la idea? Yo soy un cuerpo con alma. ¿Está bien? ¿O no suficientemente bien? Bueno, yo creo que hay una manera mejor de decirlo.
Y es decir, yo soy un alma con cuerpo. Porque mi cuerpo algún día dejará de existir, mi cuerpo físico, pero mi alma continuará existiendo en la eternidad. ¿Te das cuenta? Entonces, la sociedad, si os dais cuenta, está enfocada en lo material, en el cuerpo, en la materia. Pero si nosotros realmente queremos conocer a Dios y queremos saber más de Él, tenemos que cambiar nuestro enfoque y comenzar a ser más conscientes de que lo que nosotros realmente somos es un alma que tiene un cuerpo. El cuerpo nos puede fallar, pero el alma está ahí. De hecho, Pablo incluso decía, aunque este hombre exterior se va desgastando día a día, el hombre interior es el que se renueva día a día. Entonces, nuestro hombre exterior se puede ir gastando, la edad está ahí, pero el hombre interior es en el cual tenemos nosotros que fortalecer la fe y tenemos que hacer que se renueve día en día. Hablando de la muerte, y esta parte es muy importante y es parte de la introducción que queremos dar hoy, y yo espero que lo que estamos enseñando pues nos sirva a todos. Hablando de la muerte, bueno, todos sabéis que yo tuve una experiencia este año, el día 6 de enero, mi esposa falleció con 51 años, inesperadamente, y cuando uno tiene un suceso así en la vida, pues la verdad es que imaginaros, ¿no? Pues si cuando uno está enfermo, y yo he estado enfermo y me he visto en el hospital, me hago preguntas, ¿y por qué, y por qué, por qué? Pues tú imagínate cuando te pasa algo así, ¿no? Entonces surgen muchísimas interrogantes y muchísimas preguntas, ¿no? Claro, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué? Entonces, tristemente, aquí salen argumentos de todo tipo. Uno escucha argumentos de todo tipo. Argumentos positivos, argumentos negativos. Dentro de lo positivo, pues se puede escuchar que, bueno, pues que ella ya había cumplido con su misión en la vida y ya el Señor se la lleva. Pero también se escucha dentro de lo negativo, desgraciadamente, y en el mundo cristiano, se puede escuchar también qué habría hecho para que el Señor se la lleve. O sea, se escucha de todo, ¿no? O algo habría hecho para que el Señor se la lleve tan joven, ¿vale? Claro, yo pensando en todo este tipo de cosas y orando al Señor, la verdad es que Él me habló al respecto y el pensamiento es que cuando una persona muere, si yo estoy creyendo que Dios es quien supervisa mi vida, Dios es quien determina mi vida, si yo no creo en el mundo material en el cual el cuerpo se termina y ya se termina todo, sino que pienso que hay un alma que es inmortal y un alma en el cual la promesa de Dios es la salvación y la vida eterna, no puedo llegar a otra conclusión y esto no se aplica para todos nosotros, y es que cuando una persona muere, sea cual sea la manera en la que muera, porque hay muchas maneras en las que una persona puede morir, eso realmente, finalmente, es una ordenanza del Señor. O dicho de otra manera, Dios es el que determina exactamente el momento y la forma en la que la persona muere. Yo no sé si habéis visto algunos vídeos que son graciosos, pero si los piensas bien tampoco tienen tanta gracia, ¿no? Que dicen, en YouTube pueden mirar algunos vídeos que dicen, está claro que la gente se muere cuando Dios quiere que se muera. Y aparecen imágenes de gente que va cruzando la carretera, un camión que empieza a dar choque y justo 1 milímetro pasa la persona y pasa el camión. O sea, no lo mata de milagro, si el camión se lo lleva lo mata. Y cosas así, y tú empiezas a ver situaciones y tú dices, un hombre que le dio por pegar un saltito y justo en ese momento pasó un coche. Y lo podía haber matado y cosas así, ¿no? Tú dices, pues es verdad que uno muere de la manera y en el momento en el que Dios ha dicho. Gente, por ejemplo, hoy que vivimos con tantos avances de la medicina y la medicina, por ejemplo, hoy, ahora mismo que en España estamos hablando ya de que somos, pues si no lo sabéis, el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida después de Japón, aunque los de Japón nos llevan unos pocos de años más de... En Japón es normal llegar a los 100, 110, 115, llegan los japoneses. Nosotros estamos ya en los 80 y tantos, ¿vale? La medicina ha avanzado mucho, pero qué curioso que habiendo avanzado tanto la medicina, haya gente que de enfermedades siga muriendo, o de accidentes, o gente que tiene un accidente aparatosísimo y no se muere, y gente que con una tontería sale a la calle y se muere.
Entonces, la conclusión final es, uno se muere exactamente de la manera y en el momento en el que Dios quiso que muriera. Y dicen los sabios del judaísmo, ellos dicen, si Moisés murió, ¿quién no morirá? ¿Por qué dicen eso? Porque Moisés era el gran líder, el gran hombre de Dios. Bueno, no era, lo es, porque él sigue viviendo con Dios en la eternidad. Moisés es ese hombre que Dios mismo lo defendió diciendo que él no era como los profetas normales. A los profetas normales Dios se les revelaba en sueños, en visión, pero a Moisés no, a Moisés era cara a cara. O sea, Dios mismo habló así de Moisés. Entonces, imaginaron la relación que tenía Moisés con Dios. Y de ese hombre murió. Entonces, si este hombre que tenía esa relación tan tremenda con Dios, si este hombre que era el hombre más manso de la tierra, como se le define, terminó muriendo, ¿cómo no vamos a morir nosotros, que no nos podemos comparar en absoluto con él? Entonces, el tema de la muerte, tema del cual no nos gusta hablar, es muy importante relacionarlo con la fe, y vais a ver por qué. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, dice, es mejor ir a la casa del duelo que a la casa del festín, porque aquello es el fin de todo hombre. Y el que está vivo debe poner esto en su corazón. Entonces, yo sé que esto es un tema nada agradable de escuchar, y la fe tiene que ver con cosas positivas, y nos estamos planteando de cara a cara con lo más negativo que nos puede pasar, que es la muerte, pero tiene una razón. La razón es la siguiente. Todos tenemos claro que algún día moriremos, y no sabemos cuándo. Aquí surge la pregunta. La pregunta es, ¿qué tengo yo que hacer si estoy vivo? Si Dios a mí me mantiene vivo, ¿qué quiere Dios que yo haga en vista de que algún día ya no podré hacer nada? Entonces, plantéate por un momento, si tú algún día vas a morir, de aquí a que te mueras, que no sabes cuándo es, ¿qué querrá Dios que hagas tú con tu vida? Podríamos ponerlo más trágico y más, lo podríamos describir de una manera más fuerte, ¿no? Si mañana mismo tú te murieras, ¿hoy qué harías? Esto es como en las películas, ¿no? Cuando van a justiciar a una persona, la última voluntad, y dice la persona, te quiero fumar un cigarro. ¿Qué es lo último que quiero hacer? Fumar un cigarro. La pregunta es, de aquí a que tú te mueras, ¿qué querrá Dios que tú hagas? ¿Qué quiere Dios que hagas con tu vida? Y aquí, en la sociedad en la que estamos viviendo, ya el tema de la muerte, la cosa no es tan lógica, ¿eh? Algunos mueren jóvenes y otros llegan ni se sabe a cuántos años. O sea que uno puede decir, bueno, como yo tengo 52, pues a mí ¿cuántos me quedan? Pues si supuestamente tengo que llegar a los 80 y tantos, pues a mí me quedan 30 todavía, ¿no? 30 años me da para hacer montones de cosas, ¿no? Pero es que luego resulta que te enteras, yo llevo una racha, que yo no sé qué está pasando, pero mi hija que me pone al día de todos los chismes de 2 hermanas, no hay semana que me diga, se ha muerto el padre de una amiga mía, se ha muerto la madre de una, y todo de mi edad. Y yo digo, madre mía, ¿esto quién es el siguiente? Yo no sé qué enfermedad o qué epidemia hay, pero los de 50 y tantos, pues cuando se llega a los 60 ya, tú tranquilo, tú has llegado a los 60 ya, tú ya, tú vas a llegar a los 90, tú no te preocupes, José David. Pero hasta que no pasemos los 50 y tantos, esto está grave, está la cosa. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Ese es el quid de la cuestión. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y en ese que voy a hacer yo, lo más importante que puedo hacer es hablar con Dios. Primero, porque quien me puede decir a mí qué tengo que hacer es Dios. Me acuerdo de ese Pablo yendo para Damasco, cuando se aparece Jesús, y la pregunta clave de Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa debe ser nuestra pregunta también, hoy en día. Si yo sé que algún día voy a morir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué le digo a mis hijos? Yo estoy meditando algo que voy a hacer en breve, y es que le voy a escribir a mis hijos la carta de despedida. Uf, vaya, decir, madre mía, cómo se hace, pero me queda ya poco, ¿eh? La carta de despedida, porque
vengo pensando mucho tiempo, y si no me pudiera despedir de mi hijo, y a mí me gustaría despedirme de mi hijo y decirle algunas cosas. Pero y si cuando llega el momento no me pasa algo, me meten al hospital, me enchufan, lo que sea, me quedo dormido y ya ahí me quedé, y no me da tiempo a decirles nada, a mí personalmente me gustaría hacerlo. Entonces, escribir la carta de despedida. La pregunta es, ¿qué querrá el Señor que haga tú con tu vida, con tus hijos, con tus nietos? Si os dais cuenta, esta pregunta nos puede cambiar la vida, porque podemos comenzar a ver la vida de otra manera, a como la estamos viendo. En esta sociedad nos plantean la vida como algo que va a durar siempre. El tema de la muerte es un tema tabú, nadie lo habla, nadie lo comenta, todo se hace deprisa y corriendo para que se vea lo menos posible. Sin embargo, es parte de nuestra vida. Hemos venido, hemos nacido y algún día tendremos que encontrarnos con el Señor. Es un tópico que se dice, como has nacido, es como te vas a ir. Es decir, viniste con nada y te irás con nada. La pregunta es, ¿cuánto empeño ponemos en lo material, en buscar lo material, en buscar cosas materiales? ¿Realmente eso es lo importante y a eso hemos venido y a eso nos ha llamado el Señor a que vengamos? ¿O habrá otra cosa o otras cosas que querrá el Señor que hagamos o que le sirvamos de alguna manera? Por eso decimos que una de las cosas más bonitas que podemos hacer es difundir la fe. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una persona? Que se pueda conectar con el Creador, que se pueda conectar con Dios. Si tú consigues que una persona se conecte con Dios, eso es lo más bonito que tú puedes hacer por esa persona. Porque la persona que nos conectamos con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y es la mejor vida que podemos vivir. Y es lo mejor no solamente aquí, sino si creemos que hay un mundo espiritual y que cuando morimos aquí no se termina todo, sino que eso es el comienzo de otra vida. Y una vida eterna. Entonces, a mí siempre me gusta decir, tú imagínate, por un momento, algo que te haya pasado en la vida que te haya hecho muy feliz o que te haya hecho sentir muy bien. Piensa por un momento. Ponlo en tu mente. Habrá alguien que dice, uy, un día fui a un restaurante y me pusieron una comida, qué cosa más rica. Alguien estará pensando en comida, o en otras cosas, o en pasteles también, se me ocurre, ¿no? Hay pasteles también por ahí que gustan mucho, o otras cosas. Bueno, pues tú imagínate que eso que tú has vivido, lo mejor que tú has vivido, lo que más te ha hecho feliz, el momento de tu vida que más te ha hecho feliz, no tiene nada que ver con lo que va a ser estar en el cielo con Jesús. Eso se multiplicará por millones de millones de millones de millones de millones. Al que le gusta comer, ¿se comerá en el cielo? Ahí hay preguntas que uno dice, bueno, yo tengo mi tesis, Jesús después de resucitar comió con los discípulos, ¿verdad? Con el cuerpo glorioso, Jesús comió, ¿no? Bueno, ahí está. La Biblia habla de que habrá el banquete de la boda del Cordero, porque un banquete sin comida no pega, ¿verdad? O sea que habrá banquete, o sea que al que le guste comer, no te preocupes, en el cielo habrá comida, ¿verdad? Hay quien dice también, y nos reconoceremos unos a otros. Y hay quien dice, mira, mejor no, que no me quiero conocer con mi suegra. Bueno, lo importante es ser conscientes de que tenemos que vivir la vida y plantearnos la vida sabiendo que habrá un momento que ya no habrá más tiempo. Entonces, ¿cómo valoras entonces tu tiempo? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Si de pronto un médico viniera y te dijera, tienes un mes de vida, ¿tú qué harías? ¿Te meterías en la cama todo deprimido, todo hecho polvo? Es una opción. O dirías, en este mes voy a tratar de hacer lo que no he podido hacer y decir lo que no he podido decir. Estoy hablando en positivo, no estoy pensando en gente como en Estados Unidos que hay tantas armas y de pronto se llevan no sé cuántos rifles, no sé cuántas pistolas y se llevan a matar gente. Cosas positivas. ¿Qué harías? ¿Te queda un mes? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? A veces hay cosas que nos callamos porque no da cosa decirlo. A veces a los padres nos pasa que nos callamos cosas de decirle a nuestros hijos y las tenemos ahí en el corazoncito y nos gustaría, y no sabemos cómo, no nos atrevemos cómo. ¿Y si te quedara un mes?
¿Qué harías? ¿Lo dirías? ¿O te irías ya, lo dejarías ya? ¿Qué crees que sería mejor? ¿Decirlo? ¿No decirlo? ¿Entendéis? Si te quedara un mes, ¿cómo nos plantearíamos la vida cristiana? ¿Le hablaríamos más a Dios? ¿Le hablaríamos más a Jesús? ¿Leeríamos más la Biblia? ¿Trataríamos de hacer otro tipo de obras? ¿Serviríamos más al Señor? Y eso evidentemente nos cambia la perspectiva. Como estamos hablando de que el Señor nos aumente la fe, en los próximos días vamos a estar hablando de los 3 niveles que hay de la fe. Yo quería hoy haber abordado el 1, pero lo voy a dejar para la semana siguiente, y igual algún día vamos a abordarlo, pero por lo menos que nos quede claro, ¿no? El nivel básico, pero que también tenemos que superarlo. Los niveles tienen que ver con subir a escalones. Entonces yo no puedo subir al segundo si no he pasado el primero. Y el nivel básico es poder tener la convicción, y esto es difícil, y ahora otra vez va a chocar con nuestra mente, de que todo lo que ha pasado en tu vida, así lo ha querido el Señor. Y ahora en tu mente estás pensando, pero estas cosas malas que me han pasado a mí, ¿cómo va a haber querido el Señor que las pase? O también puedes estar pensando, ¿y los pecados que yo he cometido, Dios ha querido que los cometa? Qué fuerte, ¿verdad? Es como nos confronta todo esto, ¿no? Entonces, y mis padres, vuelvo al tema de los padres más buenos, padres más malos. Aquí todos los padres vuestros han sido muy buenos. Los míos también. Pero hay padres por ahí malillos. O a lo mejor nosotros no hemos sido tan buenos padres. No sabemos, ¿no? Tratamos de hacer lo que mejor pensamos que es lo mejor, pero a lo mejor no, lo mejor que pensamos, como dice el refrán, hay amores que matan. Lo que pensábamos que era lo mejor, pues resulta que no era tan bueno, ¿no? Realmente. Entonces, todo lo que ha pasado en mi vida ha sido porque Dios lo ha querido. Todo lo que me está pasando ha sido porque Dios lo ha querido. ¿A qué es difícil de asimilar? Por eso es un nivel de la fe. Entonces, Señor, aumentanos la fe, que yo pueda creer que todo lo que ha pasado en mi vida es porque tú lo has querido así. Uno se pregunta, simplemente el hecho de estar aquí hoy nosotros es que por tantos años han pasado cosas en nuestra vida que son las que hacen que hoy estemos aquí. ¿Por qué estamos aquí en este momento justamente ahora? Porque Dios ha permitido circunstancias en nuestra vida para que estemos justamente en este momento aquí. Dios lo ha querido así. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque Dios lo ha querido así. Ahora me imagino la vida de José Antonio. ¿Por qué José Antonio está aquí? Imaginaros los últimos años de su vida, las cosas que han pasado. Si no hubieran pasado esas cosas de los últimos años, él no estaría aquí. O sea, él está aquí porque le han pasado una serie de cosas, igual que a mí, igual que a ti, igual que a otro. Ahora, una cosa es reflexionarlo, pensarlo, y otra cosa es que de verdad en nuestro corazón podamos decirle al Señor con todo el amor, con todo el cariño, con toda la aceptación. Sabrá Dios más que nosotros el porqué de las cosas. Y este es un concepto que es importante que aprendamos. Nosotros vemos las cosas en parte. Nosotros no vemos el cuadro completo. Y como no vemos el cuadro completo, a veces opinamos inadecuadamente, porque solamente estamos viendo una parte. Cuando hay problemas entre dos personas decimos, hay que escuchar las dos partes, ¿verdad? Cuando se habla de un juicio, hay que escuchar las dos partes. ¿Por qué? Porque si no escuchamos las dos partes, no tenemos la parte completa. Pues nosotros vivimos una vida entera sabiendo en parte. Por eso Pablo decía, en parte vemos, en parte conocemos. Pero habrá un momento y entonces sí, Pablo decía, ahora vemos como en un espejo. No tenemos todas las conclusiones. Moisés le dijo a Dios que él quería conocer sus caminos, que él quería saber lo que Dios sabía. Y Dios le respondió, bueno, sube a la montaña, que vas a hacer unas tablas de la ley. Y allí estuvo 40 meses, 40 días, estuvo allí 40 días
teniendo una relación cara a cara con Dios, y Dios le estaría hablando cosas además de hacer las tablas de la ley. De hecho, se cuenta la historia de cómo Dios pasó su espalda porque Moisés quería verlo. Pues, Moisés quería saber, pero él no podía saber la parte completa. Entonces, en una ocasión Moisés estaba orando. Sabéis que Moisés no entró en la tierra prometida. ¿De eso os acordáis? Porque no, y hay razones por las cuales no entró, ¿vale? Pero Moisés no paró de orar y de pedirle a Dios que él quería entrar. Y hay un momento en el que Dios le llega a decir a Moisés: Moisés, no me hables más de esto, no me digas más esto. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 26, Dios le dice ya a Moisés: no me hables más de esto, no me comentes más esto. Dicen los comentaristas judíos, ellos hablan de una Torá oral y una Torá escrita, y en la Torá oral ponen hasta el número de las veces que Moisés le pidió entrar a la tierra a Dios, y ellos hablan de 515 veces. ¿Serían 515? Pues no lo sé, pero lo que tratan de decir es que fueron muchas. Tú le pedirías 500 veces contadas, ¿eh? Tú 500 días seguidos le pedirías a Dios. Bueno, aquí se ha pedido, a lo mejor sí por el local, ¿no? Años, muchas veces. Bueno, esto nos enseña que hay que pedirle a Dios hasta que nos responda o hasta que nos diga: no me lo digas más veces. Que fue lo que le pasó a Moisés, ¿vale? Moisés quería saber todo, pero al final, ¿qué podía saber? Porque era humano, una parte. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando tú miras tu vida, sobre todo hay una cosa que nos choca mucho, y es el tema del pecado. Y uno se pregunta: ¿y por qué Dios permite que yo peque? ¿Por qué Dios no me da la fuerza para no pecar? ¿Por qué oramos en la liturgia pidiendo perdón por nuestros pecados de las semanas? ¿Querrá decir eso que durante la semana alguien de los que estamos aquí ha pecado? ¿O lo leemos por leer? ¿O es que puede haber habido la posibilidad de que hemos pecado esta semana de alguna manera? Entonces, ¿por qué Dios no nos quita del pecado? Y ahora decimos: porque Dios lo quiere así. ¿Cómo va a querer Dios que yo peque? ¿Te das cuenta? Estamos confrontando nuestro raciocinio con lo que es la fe. Y el primer nivel de la fe es poder llegar a concluir: Dios mío, todo lo que ha sido en mi vida, todo lo que he vivido, todo lo que estoy viviendo, todo lo que voy a vivir, es porque así tú lo quieres. Así tú lo quieres. Dios ha querido que sea de esa manera y no de otra. ¿A qué fuerte? ¿A qué cuesta trabajo? Por eso hablamos de fortalecer la fe. Por eso hablamos de que hay una fe pequeña y la fe tiene que crecer. El Señor no la tiene que aumentar, el Señor no la tiene que fortalecer. ¿Cuál es el segundo peldaño en la escalera? Que ya hablaremos otro día. Ya lo hemos dicho, que todo es para bien. Aquellos que han sido llamados por el Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Y el todo no deja ninguna excepción. Y ahí, en el todo, podríamos también preguntarnos: hasta aquello que a mí me pasó aquel día, aquello que vivió este hombre durante X tiempo, hasta eso finalmente es para bien, para tu vida. Entonces, claro, ahí otra vez nuestra mente razonando, peleándose con uno mismo, culpabilizándose. Dice Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay cosas que a mí me condenan, hay cosas que a mí me culpan en mi mente. ¿Te das cuenta? Entonces, son cuestiones de que tenemos que fortalecer la fe. ¿Yo qué creo que es verdad? ¿Lo que dice la palabra o lo que dice mi mente? Porque a veces lo que dice la palabra a mí me confronta con mi manera de pensar. Pablo dijo: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No dice en casi todo, en todo. Lo exageramos, nos ponemos a clavar un clavo en la pared, cogemos el martillo y nos damos. Eso le pasaría a Dani seguro. Pondría el clavo, pondría los dedos y en vez de dar la puntilla, en el dedo gordo este de aquí, ahí se pegaría el porrazo. ¿A alguien le pasa eso alguna vez? ¿Le das un porrazo?
en ese momento tú gritas, gracias Dios mío porque me acabo de dar un porrazo en el dedo. ¿A que sí? ¿A qué sería eso? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero la mente tuya, lo natural, lo terrenal, más bien saldría otra cosa que mejor no decirlo porque estamos aquí en público y grabando. ¿Verdad? Pero Pablo dice, da gracia en todo. Entonces, todo es para bien. Todo lo que te pasa es para bien. Y eso también tenemos que fortalecernos en nuestra vida espiritual porque está confrontando nuestra mente y nuestro raciocinio. Y el tercer nivel, al cual no podemos llegar si no subimos primero los otros, que espero que en estos días vamos a estar meditando mucho acerca del tema, que nos ayude mucho de una forma práctica en nuestra vida espiritual. Por eso compartimos la palabra del Señor, para que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Y el tercer nivel sería, ¿qué quiere el Creador de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Entonces, cuando uno se ve en una cama del hospital, ¿qué quiere Dios de mí? Yo en el agosto del 2016 me vi en el hospital porque me dolía todo el cuerpo, según yo. Tenía una gripe muy fuerte que me dio como una angina y unas cosas. De pronto me hicieron pruebas, me tuvieron toda la noche en el balme en una camilla. A las 7 de la mañana me iban a dar de alta, pero oh, sorpresa, llegó el médico y dijo que no, que tenía que venir el otro médico, y era el otro médico ya que había cambiado de turno, y yo ahí en la camilla con un dolorido por todos lados, allí esperando en la camilla diciendo, Dios mío, ¿cómo me tienes hecho a mí aquí? Cuando a las 10 de la mañana se presentó el cambio de médico, que tenía que haber llegado a las 7 de la mañana, y yo seguía en mi camilla desde toda la noche, la médico revisa los papeles y de pronto ve la radiografía y dice, uy, acabo de ver una cosa en el corazón que no me gusta nada. Un momentito, voy a ir a preguntar al radiografista. Y dije yo, en ese momento que se fue a preguntar, uy, he visto una cosa en el corazón que no me gusta nada. ¿Cuántas cosas te puedes imaginar tú que puedes tener tú en el corazón que no... Imagínate, ¿no? Y si eres hipocondríaco como yo, pues entonces ya la cosa se complica más todavía. Yo ya me estaba viendo corazón abierto, o sea, como dice, operación a corazón abierto, trasplante de corazón. Yo ya me estaba viendo trasplante de corazón. Pero si ahora llega el médico y te dice, es verdad, lo que me ha dicho el de la radiografía, que esto que hay aquí, mejor te vamos a dejar aquí, ¿cómo se dice? No te vamos a dar el alta y te vamos a dejar aquí para que eso, ingresado, para que te hagan las pruebas. O sea, si lo que yo pensaba podía ser malo, cuando viene el médico es que lo malo es que podía ser. Es que es verdad, es que es malo, porque te vas a quedar para ver qué es lo malo que tiene. Entonces me tenían que hacer un coso de eso, de que te meten en el... No, ahí no llegué, pues si no, llego ahí ya. El contraste, eso de que te meten por el donut. Y claro, imaginándote a ver el resultado. Pero así una semana, porque hasta que me hicieron la prueba esa, yo estaba una semana en el hospital. Como en el hospital, la persona diabética que toma pastillas, allí en el hospital no se dan pastillas a los diabéticos, sino que se pinchan, pues llegaba una enfermera que estaba de pruebas, creo yo, me cogía un dedo y se pensaba que estaba pinchándole la esta que le ponen a los toros, la banderilla. Yo no sé cómo la habían enseñado en la escuela, que la mujer me cogía me llegaba al hueso, no estoy exagerando, me llegaba al hueso y era así con mucha fuerza. Y me pone, bueno, el dedo lleno de sangre para una cosita, y yo acostumbrado, yo veo la sangre y me mareo, pues eso 3 veces al día. Ahora me acordaba de este hombre del catéter, porque me pusieron un catéter por si me tenían que hacer algo y me lo dejaron ir colgando y no nada de nada, y yo allí con aquello, con un dolor que tenía el brazo hinchado. Una vía, porque el catéter está todavía, porque el catéter ya entonces me muero. Y uno dice, ¿y por qué? Y eso es para bien. Y claro, llega la última pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida con todo esto, ¿no? Entonces, la parte interesante, que fue con la que empezamos, cuando Lutero descubrió que el justo vivirá por la fe, y descubrió que la salvación era por la fe, el hombre dijo, experimenté como que se me hubieran abierto de par en par las puertas del paraíso. O sea, de vivir una vida complicada, difícil, con unas luchas interiores tremendas, con unos sinsabores interiores tremendos, confesándose de una manera compulsiva, se estaba confesando todo el tiempo porque no sabía si Dios le había realmente perdonado los pecados. El confesor suyo
escriben una carta diciéndole a Lutero: Lutero, si los pecados que tú tienes los define como pecados de muñeca o de marioneta. O sea, los pecados de Lutero eran nada, eran nimiedades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre comillas, no eran pecados gordos. Pero el hombre no se sentía perdonado. Pero cuando él entiende que la fe es la puerta, cuando él entiende que la fe en el Señor es lo que le puede salvar, dice, entonces de pronto sentí que se abrieron de par en par las puertas del paraíso. Entonces, yo quiero que nos quedemos para terminar con esta imagen. Si yo le digo al Señor: Señor, auméntame la fe. Si entiendo lo que es la fe, si practico diariamente lo que es la fe, si cuando me pasa algo que no está de acorde con lo que yo quería o con lo que yo pensaba o lo que me gusta, le puedo decir al Señor: Señor, así lo has querido tú. ¿Te imaginas? Te pasa un día que te pasa algo al revés, que tú habías pensado hacer y te pasa al revés, y tú le dices al Señor: Señor, así lo has querido tú. Mira, de pronto te entra una paz en el corazón. En vez de estar enfadado todo el día, en vez de estar molesto todo el día, en vez de estar todo el día hecho polvo, de pronto te entra una tranquilidad en el corazón y una paz. Tú dices: así lo quieres tú. Y ahora viene el siguiente punto. Y esto va a ser para bien. A lo mejor hay una guerra espiritual, pero tú estás diciendo, estás hablando palabras de fe, porque estás diciendo: así lo quiere Dios. Y eso va a ser para bien. Estás cambiando, ¿te das cuenta? Se está cambiando la historia. Lo que empezó siendo malo se convierte en algo bueno. Por cierto, que Dios es especialista en coger lo malo y transformarlo en algo bueno. Dios es el especialista. Todos los hombres de Dios eran gente normal, gente común, gente incluso mala. ¿Y qué hizo Dios? Cuando tú piensas en Pablo, ¿Pablo era bueno? Pablo era malillo, ¿eh? Pensaba que lo que hacía era bueno, pero lo que estaba haciendo era malo. ¿Y qué hizo Cristo? Cambiarlo en algo muy bueno. Y cuando tú entras en esa dinámica, entonces le puedes decir al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno y como iglesia. ¿Qué quieres tú para mi vida? ¿Cómo quieres que yo dedique mi tiempo? ¿Qué quieres que yo haga? O también decirle como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo voy a dedicar mi tiempo? Y si me quedaran menos días de lo que pienso, ¿cómo voy a dedicar mi tiempo? ¿Cómo puedo hacer las cosas? ¿O qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría decir? ¿Qué podría hablar? A lo mejor podemos parecer un poquito trágicos, ¿no? A lo mejor resulta que Merchi, Eliseo, voy a decirte una cosa que hace mucho tiempo llevo pensando y no te la he dicho todavía. Y van a decir, o sea, desde que está Miguel Ángel predicando en la iglesia, nos han puesto todo de un trágico. Imagínate, ¿no? Pero resulta de que ese tipo de cosas, ¿sabes lo que te va a hacer? Vivir más en la conciencia permanente de la eternidad y de Dios. Y no invertir tanto tiempo en lo material que un día va a terminar. Entonces nos organizamos el tiempo de otra manera, pensamos de otra manera, hablamos de otra manera y tratamos de actuar de otra manera. ¿Amén? El justo vivirá por la fe. Y hay una traducción que a mí me gusta mucho, que literalmente dice: el justo vivirá a base de la fe, a base de fe. Esa es la manera en que tenemos que vivir, a base de la fe. ¿Amén? Amén.